¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas noches y muy bienvenidos aquí a su programa habitual, A Cita con la Actualidad en Noticias TVs. Hoy es martes, es 21 de enero y lo que sí que les adelanto es que me gustaría, no sé ya si lo podré conseguir, de entrada ya les digo que el resto de mis compañeros no me cree, yo en el fondo creo que hace bien, es garantizarles que esta semana sí vamos a hacer 2 programas de televisión, tanto hoy martes como pasado mañana jueves, que se circunscriban a un horario normal. Lo de la semana pasada, ¿qué quieren que les diga? Yo me lo pasé especialmente bien, pero tampoco es muy lógico, sobre todo porque al final la gente que está aquí trabajando son demasiadas horas los que hacemos al cabo del día, y hacer un programa de 4 horas y media como hicimos el martes y de 5 horas y media como hicimos el jueves, pues tampoco tiene mucho sentido, sobre todo para un equipo de gente a una infraestructura tan reducida. Vamos a volver a lo más habitual, mientras seguimos confeccionando ese programa que ustedes han visto, que venimos anunciándoles ya desde hace algún tiempo, ese programa llamado Ciudadanos, y que dirigiré yo personalmente, para variar, que empezaremos, si no pasa nada, esa es nuestra intención, el miércoles día 5 de febrero. Será un programa, insisto, en el que estaré yo solo, en el que a través también de denuncias públicas y de una participación, entiendo que más cercana al ciudadano, daremos pie a más posibilidades y a más tiempo en televisión para que ustedes se enteren de más cosas y también entiendan que esta es su televisión y que pueden participar de ella de la manera que quieran. Buscaremos los métodos, las formas y los sistemas para que así sea, pero hoy es martes, es 21 de enero y la actualidad nos sigue dando muchísimas noticias. Hoy vamos a hacer un programa con 3 bloques de 40 minutos, los 2 primeros dedicados a la ciudad de Benidorm y el último a Villajoyosa, en el que además, insisto, de que son muchos los temas que podríamos tratar en esta ciudad del chocolate, en esta ciudad vecina. Hoy nos vamos a centrar en analizar a través de unos cortes de vídeo que agradecemos yo personalmente a esa persona que los grabó, porque nuestra infraestructura, insisto, nuestras posibilidades son muy escuetas y no podemos permitirnos tener un cámara en cada sesión plenaria de cada ayuntamiento de esta comarca. Sí, en cambio, tenemos cada vez más colaboradores y gracias a uno de estos colaboradores tenemos todas las barbaridades y sandeces que el alcalde, todavía alcalde incomprensible, pero todavía alcalde Jaime Lloret, bueno, mejor a partir de ahora Judas Lloret. Además es un calificativo que le viene muy bien y que podría incluso, como empieza por J, también adherirse al otro J de la corporación, que es otro Judas, como Jerónimo Lloret. Poco a poco irán ustedes entendiendo el porqué, pero esto será al final del programa, donde, insisto, analizaremos a través de cortes de vídeo de minuto, minuto y medio, la cantidad de sandeces y barbaridades que de manera incomprensible los ciudadanos de Villajoyosa, los 33.000 censados de Villajoyosa, siguen permitiendo que esta cuadrilla de forajidos comande el bendito salón de plenos del Ayuntamiento de Villajoyosa, pero eso ya es una cuestión de ustedes. Creo que mucho tenemos que aprender los ciudadanos de Benidorm, de Villajoyosa y del resto de la comarca, de nuestros vecinos de Burgos, del barrio de Gamonal. Tendríamos que aprender mucho y darnos cuenta de cómo se consiguen las cosas. Yo no soy partidario de la violencia, pero sí de la presión para que, insisto, ciudadanos de esta calaña y de esta perversión, como hoy demostraremos que son, por un lado aquí en Benidorm, Agustín Navarro, y por otro en Villajoyosa, Judas Lloret, pues no deberían seguir ni un día más. La verdad es que el tontolaba este de Judas Lloret lo dejó bastante claro en el pleno. Dijo, yo me voy a mi casa y me busco la vida por otro lado, que no pasa nada. Yo creo que ya tarda, porque además lo puso en bandeja. Yo creo que ya tarda. Creo que intuye que eso va a ser pronto, pero es más, le haría un favor a todos los ciudadanos de Villajoyosa si de manera voluntaria lo hiciera ya. Vamos a empezar con el primero de los bloques de Benidorm. Lorenzo Álvarez Carrillo, buenas noches, gracias por estar aquí una vez más. Buenas noches. Porque además te has convertido en un suplente de lujo. Cada vez que alguien nos falla, Lorenzo siempre está ahí para dar la cara, y además tengo que decir una alabanza a mi compañero Lorenzo, que verdaderamente su periódico digital, Benidorm al Día, se ha convertido en una referencia. Hoy en día es ya una referencia para que cualquiera que quiera estar informado al dedillo, casi a la hora milimétrica,
puede entrar en benidoraldia.com y estar absolutamente informado de todo cuanto pasa en la comarca. Por lo tanto, gracias por estar aquí y enhorabuena por tu trabajo, que sé que eres periodista de reciente cuño, pero hay que agradecer tu trabajo, las cosas como son, porque cada vez, por desgracia, los medios de comunicación locales escasean más. María José Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Leopoldo. Bueno, no vamos a contar a nadie los problemas que hemos tenido para que te colocaras el micrófono, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí en privado entre nosotros, un poco, sí. Es que ha venido tan guapa, mírenla ustedes, la están viendo ahí en antena, que no es fácil. No es fácil colocar ese micrófono. ¿Ves? Los hombres, María José, que tanto nos criticáis, como somos mucho más vulgares vistiendo, lo tenemos más fácil. O en la chaquetita, en la corbata, si no sabemos más, no sabemos vestir más. Bueno, así nos complementamos mejor. Qué maravilla. Estupendo. Estarás contenta con el sondeo que apareció precisamente la semana pasada y que aquí analizamos, esos resultados que a día de hoy, faltan todavía 16 meses para las elecciones, pero a día de hoy ya multiplican por 7 los resultados que, bueno, que encabezando la lista de UPyD en las pasadas elecciones que estuviste tú, ya se multiplica por 7. Sí. De alguna manera eso es que las cosas se empiezan a hacer bien o que los demás están haciendo las cosas muy mal. Bueno, no sé, yo creo que sí que es necesario que haya otra acción política. Nosotros desde luego estamos trabajando, tú lo sabes también, Leopoldo, que estamos trabajando mucho porque queremos ser opción de gobierno, verdaderamente creemos que deben de entrar otras fuerzas políticas y hacer las cosas de otra manera y bueno, en fin, sí, nos alegra, es una encuesta que está ahí, pero vamos, lo que más nos interesa y por lo que estamos trabajando es porque los ciudadanos conozcan nuestras propuestas y porque llegue el mensaje de UPyD a todos. Hoy tenemos unas declaraciones, precisamente en el primero de los temas, de David Ebesa, con el cual seguimos contando, y ya te digo que la encuesta es muy profesional, pero por una sencilla razón, por las reacciones que ha tenido. Si las reacciones hubieran sido todas en el mismo sentido, te garantizo que no sería profesional. Pero cuando a unos gusta mucho y a otros se enfada mucho, es que tiene mucho de bueno esa encuesta. Santiago Pozo, ya has vuelto de Madrid, que ya era hora, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas noches y buena semana y buen mes, porque hacía un mes que no te veíamos por aquí. Bueno, es que uno tiene familia también en Madrid y... ¿Tu familia? No me la puedo creer. Sí, tengo familia, como todo el mundo. Bueno, en fin, yo que sé cómo te veía, yo ex concejal socialista de Madrid, todo eso, y digo, esta gente no tendrá familia, pero pues sí. Bueno, no tengo nada, pero familia sí. Eso sí que tengo. Y Pedro Río, buenas noches y gracias por estar aquí también. Buenas a ti. Noches. Además, Pedro se ha convertido ya en una especie de reivindicación vecinal. Además, me sorprende porque, si no me equivoco, quiero no equivocarme, Santiago Pozo también recientemente ha abandonado lo que es el Consejo Vecinal. ¿Estoy en lo cierto? ¿Va por ahí los tiros? Vamos a ver, en realidad sí. Lo que he abandonado ha sido la pertenencia a la Asociación de Vecinos de la Cala. Muy bien. Como consecuencia de abandonar la pertenencia a esa asociación, pues conlleva el que uno ya no puede ir al Consejo Vecinal. Pero he dicho hasta luego, no adiós. No, pero que lo decía en el sentido de que precisamente ahí a mi lado izquierdo, al lado derecho de las pantallas de los telespectadores, hay dos expresidentes de asociaciones de barrio, asociaciones vecinales, que a la misma vez que son expresidentes, son personas que si siguen aceptando mi invitación de venir a este programa es porque tienen muchas cosas que decir en pro del interés colectivo de Benidorm, entiendo yo. Yo, por mi parte, por supuesto. Bueno. Que he dicho, hasta luego, no adiós. Yo te tengo que dar la razón, y si vengo más que nada es por la preocupación que siempre he tenido, siempre tendré, y la demostrado, debido a ver que esto no funciona bien, y si es mi opinión personal como ciudadano y como vecino de Benidorm, yo creo que cada vez peor. Pues sí, si os parece vamos a analizar el primero de los temas. Nosotros lo hemos titulado La oposición tilda de irresponsable la prórroga del presupuesto de 2013. Igual algunos de ustedes que están viendo el programa dirían, oye, de los presupuestos, de la no aprobación de los presupuestos ya habéis hablado, pero a mí me gustaría que entre todos fuéramos capaces de transmitir el mismo mensaje de preocupación a la sociedad y que la gente, los ciudadanos de Benidorm, los 72.000 censados, no crean que con hablar aquí durante una hora de que no se aprueban unos presupuestos el tema queda zanjado. Yo me he hecho una previa entrada, si os parece la comento antes de pasar a ver el vídeo, y dice así: es evidente que el descalabro en la gestión municipal es tan caótico que es más que suficiente como para que no cuadre nada y sea absolutamente imposible, insisto, cuadrar unas cuentas municipales. Pero no es menos cierto, y lo estamos viendo cada día con más claridad, que no aprobar estas cuentas,
hablamos de los presupuestos de todo un ejercicio, tampoco le viene mal del todo a estos irresponsables, así los catalogo yo, pues que de esta manera ganan tiempo, no es ninguna broma, para no aplicar la nueva ley de la administración local. Insisto, a las pruebas me empiezo a remitir cada vez con más fuerza. Ya nadie puede negar a estas alturas que esta cuadrilla de forajidos que nos gobierna en Benidorm se ha echado la capa por montera y la ciudad y sus intereses es lo que menos les importa. La gestión, lo que entendemos todos por gestión, y creo que los compañeros de tertulia me comprenden bien, la gestión se acabó hace ya mucho tiempo. Aquí y ahora, en el Ayuntamiento de Benidorm, lo único que importa es aguantar cobrando cada mes hasta mayo de 2015. Y luego, que Dios reparta suerte. No se ha visto, bajo mi punto de vista, cosa más inmoral en la historia de la democracia en Benidorm. No voy a dejar de denunciar aquí todas estas barbaridades que cada día nos conducen a un pozo más y más profundo y del cual ya veremos cuándo salimos, cuántos años tardamos y quién nos saca, porque les garantizo que estos que están en la actualidad gobernando en Benidorm, ni de broma. Pero también digo, algo que ya he repetido a la entrada del programa, que siento sana envidia de gentes como la del barrio de Gamonal en Burgos, donde a través de la presión ciudadana han conseguido su objetivo. ¿A cuándo va a esperar la sociedad local de Benidorm para organizarse y manifestarse contra este equipo de cuatreros que no hacen más que engañarnos, robarnos y endeudarnos cada día más? Vamos a ver ese vídeo y a continuación empezamos la tertulia. Llevamos buena parte del mes de diciembre y lo que va de enero anunciando que el equipo de gobierno de Benidorm no tenía aún borrador de presupuestos para 2014. De hecho, el pasado martes el director de Noticias TV's, Leopoldo Bernabeu, anunciaba que el alcalde Agustín Navarro había firmado el pasado 7 de enero un decreto en el que se prorrogaba para 2014 el presupuesto de 2013. El motivo ya lo saben ustedes porque lo hemos repetido hasta la saciedad. El Ayuntamiento de Benidorm debe desembolsar 5,9 millones de euros a Enrique Ortiz y a su socio Antonio Solana por la expropiación del suelo del Moralet y otros 3,2 millones a FCC por la revisión de precios del contrato de la basura pendiente de aplicar entre los años 2009 y 2011. Aunque en ambos casos el gobierno local está negociando con los interesados un calendario de pagos, una rebaja de la deuda, el acuerdo parece no llegar a buen puerto, por lo que de momento la Concejalía de Hacienda debe consignar para las cuentas de 2014 más de 9,1 millones de euros para estas dos operaciones. La prórroga de los presupuestos municipales de Benidorm ha sido ampliamente contestada por los grupos de la oposición, que tachan de irresponsable la postura mantenida por socialistas y liberales en estos dos importantes contenciosos. Así, el concejal no adscrito, Juan Ángel Ferrer, ha denunciado que la prórroga en las cuentas municipales se debe ante todo a la mala gestión llevada a cabo por los liberales en el contencioso por la expropiación de terrenos del Moralet y anuncia que de continuar por este camino el ayuntamiento puede ser intervenido por el Ministerio de Hacienda. Pues un equipo de gobierno que es incapaz de elaborar un presupuesto difícilmente será capaz de ejecutarlo y por tanto de gobernar esta ciudad. Gemma Amor va a llevar al Ayuntamiento de Benidorm, con esos 6 millones de indemnización al Moralet, a la bancarrota y seguramente a la intervención por parte del Ministerio de Hacienda. Un acuerdo que fue incapaz de llevarse adelante porque Gemma Amor lo boicoteó y desde dentro del Grupo Socialista, Mari Carmen Martínez y María Ángeles Valdivieso tampoco quisieron firmar aquel acuerdo. Esa es la única realidad. Y esas tres personas, ahora son las responsables de que tengamos que al menos pagar 6 millones de euros en vez de llegar a aquel acuerdo y que ahora no tengamos presupuesto. No sabemos dónde vamos, no sabemos por dónde vamos, ni sabemos qué es lo que queremos. Esa es la realidad del equipo de gobierno. Gemma Amor decía que con aquel acuerdo le hacíamos un traje a medida al señor Enrique Ortiz. Y yo le pregunto, ¿cuántos trajes se puede hacer al señor Enrique Ortiz con esos 6 millones? Pues estas son las primeras impresiones que les hemos mostrado. Tenemos más declaraciones, también las del portavoz del Partido Popular, Toni Pérez, así como la del nuevo portavoz de UPyD en Benidorm, David Besa, pero las analizaremos a continuación. A mí me gustaría
abrir ya el debate y preguntaros, primero, ¿qué os parece que no hayan presupuestos municipales para 2014? Y también, si queréis, os puedo preguntar cuál es vuestra impresión del por qué no hay presupuesto para 2014. Pues bueno, a ver, a mí me parece desde luego, en fin, de una irresponsabilidad tremenda. A ver, unos presupuestos, entiendo yo que es la hoja de ruta, ¿no?, para poder gobernar y para poder gestionar durante un año. El 2014 es un año complicado, precisamente porque hay unas partidas importantes que se van a tener que pagar, y la partida de ingresos, lógicamente, desciende pues por la situación económica que estamos, porque probablemente los ingresos por la tasa de basura también van a ser menor, porque las subvenciones o el dinero que venía de otras administraciones también es menor. Es decir, si no hay un presupuesto, en fin, realizado con coherencia y con lealtad, pues realmente es una especie de burla y una especie pues eso, de deslealtad, porque al fin y al cabo ese presupuesto no es el presupuesto del gobierno municipal, es el presupuesto de los ciudadanos. Es decir, de cómo Correcto. resulte ese presupuesto, vamos a deber más dinero todos los que vivimos en Benidorm o menos. Es decir, porque aquí la cuestión está en eso, en que parece que se gestiona y las consecuencias de esa buena o mala gestión repercute en quienes gobiernan, y no, esa buena o mala gestión repercute en todos los que vivimos en esta ciudad. Creo que has abierto una nueva vía. Yo me voy a Santiago. permitir, que me permitas una cosa, y apoyándome en unas palabras que has dicho antes referente a Gamonal. He estado siguiendo y sigo constantemente el problema de Gamonal. Y hay algo que todavía la ciudadanía no sé, lo habrá pensado, pero en los medios de comunicación no se ve. Dicen, es que el Partido Popular lo llevaba en su programa y el Partido Socialista también. Y yo pregunto, ¿han leído ustedes todo el programa y cuántas cosas tanto el Partido Popular como el Partido Socialista ha dejado de cumplir? O sea, que no ha sido solo eso, ¿eh? Pero en fin, A mí, si me lo se han apoyado permites, en un programa que solamente tenía un punto. No, el programa tenía muchos más puntos que no se han cumplido. Por lo tanto, yo por hacer ole y ole a Gamonal. una referencia a lo del barrio de Gamonal de Burgos, para que nadie nos entienda mal, no vaya a ser que alguno piense que nosotros desde aquí estamos alentando la violencia. Yo estoy totalmente de acuerdo y aplaudo la presión que el barrio ha ejercido para lo que en su mayoría han entendido que eran unas obras que no eran, primero, necesarias, y segundo, iban a costar un dinero que a lo mejor el Ayuntamiento de Burgos en este momento no debía destinar ahí. Bien. Posteriormente eso se ha ido de las manos y otro tipo de grupos ultra se han unido y han creado lo que ya no debe de ser correcto. Yo con esto lo que digo es que hay muchos ciudadanos en Benidorm y La Vila, por ejemplo, por poner dos ejemplos, que es lo más actual de lo que estamos diciendo en este programa, que se están dando cuenta de la cantidad de barbaridades que aquí estamos denunciando con documentación, y que lo que estamos consiguiendo, por ejemplo, si me enfoca mi realizador, es por un lado la demanda que me presenta el alcalde de Benidorm, que por supuesto me crea auténtica risa y que la contestaré en una editorial en su momento, que posiblemente será pasado mañana, y la presión que verán ustedes luego en el pleno del Ayuntamiento de La Vila, donde en vez de dedicarse a hablar del por qué y para qué de la ciudad de La Vila, se dedican a despotricar contra este que les habla y contra este programa, tildándolo de Sálvame Comarcal o de Aquí no hay quien viva. ¿Vale? No, Sí. Pedro, Es que me continuamos. gustaría hablar de los presupuestos también, porque Vale. solo de Gamonal no. Sí. Evidentemente el tema de presupuestos es el catecismo de un ayuntamiento. Si no hay presupuestos, pero tampoco tenemos que rompernos las vestiduras porque un ayuntamiento prorrogue los presupuestos. Hay multitud de ayuntamientos de todas las características políticas que han prorrogado sus presupuestos. Lo cual no quiere decir que sea Lo algo cual no quiere decir correcto. que esté correcto. Lo que sí podemos decir a la ciudadanía es por qué se han prorrogado estos presupuestos, el motivo. Y si el motivo es Moralet y pagar a Fomento, yo no me lo creo. Mire usted, Ahí quería llegar yo. es la ineficacia de los políticos de turno que no han llegado a un consenso y han llegado a un arreglo, tanto con Moralet como con Fomento, que yo creo que sí que han llegado, pero bueno, no han llegado, para solventar las cuentas. Podemos entrar Benidorm, si sigue así, porque si los ingresos son los mismos, porque que no van a ser los mismos, que van a ser menos, gastos tenemos más, porque este año tenemos que darnos cuenta que tenemos que pagar plan de ajuste, que ya se ha acabado el plan de la caducidad de 2 años. Quiebra técnica.
Yo después de Lo dije aquí hace bastantes semanas e incluso con datos. Adelante, después Lorenzo. de escuchar a Juan Ángel Ferrer, la verdad es que los ciudadanos de Benidorm debemos estar muy preocupados. Si en 2013 ya superamos con creces más de 13 millones de deuda, con unos presupuestos creados para 2013, Bueno, no lo sabemos. ¿Esta gente que pretende? ¿Dejar la misma deuda o doblar la misma deuda prorrogando unos presupuestos que, por supuesto, como bien ha dicho Santiago, se va a ingresar muchísimo menos que en 2013? Para empezar, Lorenzo, lo que tenemos es el último cierre contable que tenemos es del 2011 y es donde se deja claro en un informe de intervención que en su día ya mostramos aquí que hay un desfase de 14 millones de euros. Correcto. Lo que la realidad, y lo ha empezado a decir Santiago, vamos a ver, no hay presupuestos. Esa es una obviedad, eso es un dato objetivo. No hay presupuesto 2014. Yo creo que aquí lo que estamos debatiendo ahora mismo es por qué no hay presupuesto 2014. ¿Por qué no los hay? El señor Agustín Navarro dice que no los hay porque no hay dinero para indemnizar al Moralet, cosa que eso merecería un análisis aparte de por qué no hay dinero para indemnizar al Moralet, o irnos un poco antes. ¿Por qué tenemos que indemnizar al Moralet? Habéis leído las columnas de opinión que se han publicado estos días en el diario Información, Juan Ángel Ferrer justificando que no había que pagar según un convenio al que él llegó con Enrique Ortiz, y luego el señor Conrado Hernández diciendo una serie de barbaridades que algunas son de juzgado de guardia, amenazando e intentando dejar entrever que Juan Ángel Ferrer lo que tenía era un chanchulleo con Enrique Ortiz, pero en cualquier caso hay que pagar esos 5,9 millones de euros al Moralet por la mala gestión. Esa es la realidad. Ahora, voy a darte la palabra ya, Pedro. ¿Realmente no tenemos presupuestos por eso? No estoy de acuerdo. Pedro. Sí, bueno, yo he oído a los contertulios y aparte te estoy escuchando a ti, y mi verdadera preocupación es una palabra que ha comentado María José, en el sentido que es muy grande y debe ser practicada por todo el mundo, no solamente por políticos y ciudadanos, que es la lealtad. Ser leal y sobre todo ser leal y tener unos principios acarrea de que las cosas, cuando uno acomete cualquier trabajo o cualquier gestión, debiera de coger y pensar, sobre todo en el tema público, que los dineros que se administran no son dineros de tu bolsillo y que te pueden afectar a ti, a tu casa, y por tu mala cabeza tu casa puede funcionar mal. Esto afecta cuando se hace una mala gestión a todo un pueblo que está religiosamente pagando una cantidad de impuestos que debe o piensa que debe de confiar en unos señores que se presentan en principio como partido político, porque yo ya ahora mismo cada vez que se me habla de un partido político, pues no sé, se me ponen los pelos como escarpias, eso de decir. Correcto. A partir de ahí, mi reflexión es decir, lo primero que debe exigirse a un político son lealtad por un lado y principios por otro. Los principios son mucha responsabilidad, mucha honradez, y sobre todo que está puesto ahí por un pueblo para que gestione bien sus intereses. Pero aquí has puesto encima de la mesa una cosa que yo te voy a preguntar. Si normalmente esto en una empresa privada no podría pasar, lo que te voy a plantear, porque tendrías rápidamente la intervención por parte de los bancos y te marcaría. Pero si en una administración pública a alguien se le ha ido de las manos todo tanto, que es, o sea, que podríamos hablar de que Agustín Navarro es un inconsciente, es un pésimo gestor, todo eso lo sabemos, pero no es tan tonto como para no darse cuenta de que se le ha ido de las manos el ayuntamiento hasta el punto de que él lo considera ya irrecuperable. Entonces, ¿qué te toca hacer? ¿Dimitir? ¿A dónde vas? ¿O aguantar hasta que te echen? Pero bueno, esa es la clave. Leopoldo, es que date cuenta de una cosa. Estamos hablando del Ayuntamiento de Benidorm, pero es que esto es el modus operandi de todas las administraciones. Sí. Es que la Generalitat también le debe al Ayuntamiento de Benidorm una serie de pagos, una serie de subvenciones, y al mismo tiempo tampoco tiene unos presupuestos ajustados. Es decir, esto es una manera de actuar que se debe de corregir. Pero verá, María José, vamos a extrapolar Santiago. Una cosa, perdóname. Vamos a extrapolarlo a una asociación que tenemos aquí muy cerquita, Alzheimer. Una asociación cualquiera, que tiene una aportación municipal de X dinero, y si no, cada año no responde y no da cuentas de lo que se ha gastado con ese dinero, no le dan la del año siguiente. Sí. ¿Cómo le va a dar la Generalitat al Ayuntamiento de Benidorm si lleva desde hace 3 años sin responder a las cuentas? No se quejen que no me dan, si usted no ha justificado lo que le han dado antes.
Pero te quiero decir, Santiago, Santiago, de todas formas, bueno. aquí hay una lasitud y una dejadez por parte de todas las administraciones que al final nos toman el pelo a todos. Es decir, ahora estamos hablando del Ayuntamiento de Benidorm, efectivamente. Esto de los presupuestos, que no se haga un cierre, es que no se ha hecho el cierre del 2012 tampoco. No, efectivamente. ni del 2011. No, 2011 sí, ya con un okay. déficit, por cierto, de que tú has dicho, 14 millones de euros. En 2012, imagínate, pues igual hay otros 14 o 15 o 18 millones. Y en el 2013, que es el que hemos terminado, pues ya no sabemos el déficit. Más el déficit que ya tenemos, o sea, nos plantamos rápidamente en los 200 millones de déficit. María José, lo acabas de resumir. Era lo que de alguna manera yo estaba esperando que dijerais. Es decir, ya hemos dicho varias veces que no hay presupuesto de 2014 porque no hay valor a cerrar las cuentas del 2012. Es que tú dices, nos toman el pelo a todos. Es cierto, pero entonces, ¿cuál es nuestra obligación como programa de televisión que ve muchísima gente de Benidorm y comarca? Intentar decirles la verdad. Mire usted, no hay presupuesto en el año 2014 porque no se han cerrado las cuentas del 2012. El 2011, que es el último año que se cerraron, tiene un desfase de 14 millones de euros. Pero ¿qué pasa en 2012? Que se aprueba un plan de ajuste. Y entonces, como todos tenemos claro, percibimos que el desfase que se crea en 2012, a pesar de que nos ingresan 58 millones de euros por el plan de ajuste, hay un desfase al final de en torno a 18 millones de euros, que es la diferencia entre lo que se presupuesta que se va a gastar, que se gasta, y lo que se presupuesta que se va a ingresar, que se ingresan 18 millones de euros menos, 3.000 millones de pesetas, son suficientes, si esos datos existieran, para que el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, nos hubiera intervenido y Agustín Navarro y Gemma Amor ya no pudieran controlar las cuentas del ayuntamiento ni un día más. Por lo tanto, parece una barbaridad lo que voy a decir, pero ojo, echa la ley, echa la trampa. Es decir, no aplico la ley, no me interviene la ley. Es que es así de duro. No aprueban presupuestos y nadie los controla. No recortan nada porque no aplican la ley. La ley que está... a ver, yo a veces decimos cosas que parece que las decimos aquí y entonces no valen. Pero luego cuando salen en medios de comunicación de tirada nacional, entonces ya vale. El diario ABC, el pasado jueves, día 16, Benidorm prorroga los presupuestos para no ser intervenido por Montoro. Eso lo hemos dicho aquí durante todo el mes de diciembre. Una de las cláusulas del plan de ajuste era que aquellas alcaldías o ayuntamientos que se endeuden después de ser rescatados por Montoro, por la Hacienda, pagarían con su patrimonio el mero hecho de haber cometido ese agujero, ese desfase presupuestario. Si esto está claro. Está claro que si no se aprueba es porque vendrá Montoro para y pagar a deudas. todos en la casita. Y lo que hemos hecho ha sido no pagar deudas, sino endeudarse más. Sí. Pero yo insisto, Santiago, no se toman medidas contundentes porque al fin y al cabo todas las administraciones incurren en lo mismo. Es decir, no hay seriedad. Pero no desde ninguna. Arriba hasta todas abajo. Las administraciones no, porque tenemos casi todas las administraciones. Que ha cerrado todos sus presupuestos. Bien. Y ha sido intervenida. Por supuesto, a ver, no son todos los ayuntamientos, aclaremos, vamos a ver, aclaremos, no son todos los ayuntamientos ni son todas las autonomías, pero quiero decir que no se es estricto a la hora de aplicar la ley, Leopoldo. Si hay una ley, se debe de aplicar. Pero aquí lo que yo veo es que aquí lo que hay, a diferencia de otros municipios también irresponsables, como por ejemplo el Ayuntamiento de Alicante, es una falta de rigurosidad y de lealtad, lo ha dicho Pedro, tremenda. Porque, por ejemplo, Alicante, el Ayuntamiento ha sido consciente de que no llegaban y se ha puesto en manos del Ministerio de Hacienda y los han intervenido. ¿A cambio de qué? A cambio de prestarles 27 millones de euros más para que puedan hacer frente a cualquier pago. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues como dice la palabra, estás intervenido. Es decir, a partir de ese momento, cualquier pago que tú haces tiene que estar controlado por el Ministerio. ¿Por qué no pasa eso en Benidorm? Porque Agustín Navarro y Gemma Amor no quieren que el Ministerio de Hacienda les controle los pagos. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque tendrían que retirar muchos pagos voluntarios, por ejemplo, asesores, etcétera, cosa que luego tocaremos en el siguiente. Hay una cosa clara, vamos a una cosa. Resulta que están diciendo que son porque los 6 millones del Moralet, que se supone que hay una sentencia firme y no... No hay sentencia todavía. Entonces, si no hay sentencia, no hay por qué pagar, se puede seguir... Lo que hay es un acto del Tribunal de la Competencia autorizado para este tema en Alicante que dice
Que eso de que había que pagar 73.000 euros, que eso se lo ha sacado del bolsillo el señor Vicente bien, Iborra. correcto. Que como mínimo, lo hemos repetido aquí muchas veces. Claro, que, ahí, no, pero ahí escucha la palabra, llegar. como mínimo hay que pagar 5,9 millones de euros por rescatar el Moralet. Pero que posiblemente se puede ir la cosa hasta 18 o 24 Bien, cuando haya sentencia. Pero quiere decir que todavía no hay sentencia firme. Por otro lado, lo de Fomento tampoco hay sentencia firme, de pagarle los 3 millones y pico de no sé qué. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir que tengo que pagar? No, usted lo que tiene que hacer es pleitear y después de 12 plenos, en cada pleno, contratar a un abogado, además de más cosas, ¿verdad? A un abogado externo, pues haber contratado uno solo bueno para poder diligenciar estas situaciones, que era lo que tenían que haber hecho. Sí. Por eso no me creo que los presupuestos, porque hace un mes, creo yo, ¿verdad, Lorenzo? Mandé un escrito y dije, se van a prorrogar los presupuestos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, Más de un mes, ¿verdad? quiero que la gente, si Ya lo graba, ves, si sí, graba estos ¿verdad? programas, mira, en Noticias Además, TV... no se convocaba la comisión de presupuestos y era ya por algo para hacerlo. Perdona, Noticias TV Benidorm, en el YouTube, cualquier programa de los que hemos hecho aquí. A ver cuánto tiempo llevo yo diciendo que no iba a haber presupuestos en Benidorm o que pintaba que no iba a haber presupuestos. Sí. Pedro. Bueno, yo, aparte que estando en el Consejo Vecinal, junto con Santiago y 7 o 6 consejeros más o 5, tuvimos que dialogar sobre el tema para el plan de ajuste y otra serie de cosas para la puesta en marcha, sobre todo el plan de ajuste. Yo en principio, la verdad es que siempre vengo a parar lo mismo. Nosotros hablamos, o aquí se habla mucho en el tema de cosas puntuales. Esas cosas puntuales el ciudadano debe de escucharlas, pero después hay que hacerle la reflexión al ciudadano que piense, que tenga unos principios realmente sobre lo que tiene enfrente, sobre quien le administra, y que a la hora de la verdad pueda coger y decidir, que yo digo, no hay que votar a nadie. Digo, no es verdad, hay que votar, Claro. pero un voto en blanco daría un castigo grandísimo a quien tuviera la obligación de administrarnos. Pero digo esto por lo siguiente. Además, tú eres testigo de la situación. Nosotros hablamos con tres equipos, o sea, 3 partidos políticos, y resulta que tú lo sabes muy bien, lo que se escuchaba allí, por un lado era la Virgen del Carmen que bajaba, por otro lado era San Francisco que venía a arreglarlo todo y echaba la culpa. Y luego, por otro lado, decían que no había otro remedio y que había que hacer lo que estaba previsto, porque si no, no nos ajustaba el plan de ajuste y no había forma, ¿no? Y yo mi reflexión, y tú estabas delante, que le hice al señor alcalde, en esos momentos digo, mire, señor alcalde, yo lo tengo súper claro, por aquí todo muy bien, por allá fenomenal. A este señor le hice la reflexión, porque una señora no podía hacer reflexión en ninguna clase porque no había gobernado, le hice la reflexión de que si estamos en 150 millones y ahora hay mal gastados 25 o 30, ¿de dónde vienen los otros dineros que se deben? Eso viene de atrás, también una mala gestión. Y a partir de ahí le dije al señor alcalde, digo, de verdad que no encuentro un culpable. Digo, sí que hay culpables. Y se quedó muy asombrado. Digo, sí, los culpables somos los vecinos, los ciudadanos que tenemos que pagar. A partir de ahí mi reflexión siempre es la misma. Si los que pagamos tenemos que elegir, tenemos una obligación de ir a votar, tenemos una obligación de tener el principio que yo te digo, de analizar quién lo puede hacer mejor y después exigir a esa persona o a esas personas que nos están representando cara a una gestión, que cumplan con su obligación, que para eso cobran unos dineros. Yo, Pedro, siguiendo tu reflexión, yo creo que tienes toda la razón del mundo, pero el español medio, hasta la fecha, el español normal, el latino que decimos, tiene un problema, y es que se nos olvida todo con una rapidez meridiana, y cuando lleguen las elecciones, a mí me hace mucha gracia que tengan que haber una campaña electoral de 15 días. A mí no me hace falta ninguna campaña electoral, ninguna, para saber el día que haya que ir a votar, a quién quiero votar, en función de lo que he estado viendo durante los últimos 4 años. A mí en 15 días, porque me regales un llavero, o me invites a comer, o me digas que me prometes el oro y el moro, no me cambias de opinión. El problema es que sí que hay mucha gente a la que le cambias de opinión en esos 15 días. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? No, lo que está claro, eso es lo que yo hago mucho hincapié, dice que cuando se hable de esta serie de números, los cuales están ahí y acarrean un gran problema que no se puede hacer un presupuesto, porque esto, si lo haces, está muy desfasado y no cumpliría o te daría pata arriba. Sobre todo al ciudadano. ¿Qué debe de exigir el ciudadano o la persona que está en un pueblo? Bueno, yo soy apolítico total.
En su día, gente joven, pensante, luchadora, tenía mis ideas. ¿Qué es lo que pasa? Que la vida te da una serie de experiencias que vas viendo cómo se va caminando y vas viendo la dejadez, el despotismo, la falta de responsabilidad, la falta de principios, que eso yo haría mucho hincapié, no al político, sino al ciudadano. El ciudadano debe decir, ¿bajo qué principios tengo que yo votar a esta persona? Bueno, vayamos a centrar el tema porque el análisis se nos está filosofando mucho, que está muy bien, que está muy bien, pero es verdad que no vamos a arreglar nada y tenemos que centrar el tema porque nos quedan 5 minutos, sobre todo para este tema. Miren, la prórroga de las cuentas, en cualquier caso, para que la gente se sitúe, la prórroga, es decir, el que no tengamos presupuesto, supone que el ayuntamiento funcionará este año con unas previsiones de gastos e ingresos muy alejadas de la realidad actual. En el capítulo de gastos, esas diferencias se registran sobre todo en el apartado de personal, dado que este año se reducirán a la mitad el número de asesores y también se recortarán las dedicaciones exclusivas de los ediles. Además, vuelven a estar presupuestadas las famosas plazas a medida que ahora investiga el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, después de haberlas rechazado ya varios juzgados, las famosas plazas que el señor alcalde de Benidorm se impone en que las tiene que adjudicar porque es que sí, a pesar de que 4 sentencias dicen que no. Es decir, seguir beneficiando a sus amigos. Claro, si hubieran presupuestos, eso no lo podría hacer. En cuanto a los ingresos, Benidorm va a recaudar este año un 10% menos por la tasa de la recogida de basuras, que está aprobado en pleno. No se aplica porque no hay presupuesto, pero eso debería ser así. Y percibirá, y esto sí que es una realidad, 1,6 millones de euros menos del Estado. Eso, entre otras muchas cosas, además de que efectivamente, como ha dicho Santiago, habría que pagar todas esas indemnizaciones que están previstas, pero que también es verdad que para eso está un gobierno, para tomar decisiones. Lo lógico es aprobar los presupuestos de 2014. Demuestra el no aprobarlos la desconfianza y la descoordinación de PSOE y CDL, que tienen mayoría absoluta, se lo recuerdo, pero no lo aprueban ni con esas, además del nerviosismo de la concejala de Hacienda, que la pasada semana, recuerden ustedes el penoso capítulo, llamando hijos de puta a los que en este momento gestionan la Consellería de Educación, y además luego justificando ese insulto, diciendo que, bueno, pues que ella en su Facebook, que es personal, hace lo que quiere. A mí me choca que el alcalde de Benidorm me denuncie a mí por llamarle mentiroso compulsivo, pero luego no pida la dimisión de su concejala de Hacienda por llamar hijos de puta a los que están gobernando la Generalitat Valenciana. Luego encima querrá que le paguen. Si, como dice Agustín Navarro, no se pueden aprobar los presupuestos porque no hay manera de cuadrar la indemnización de 5,9 millones de euros a Ortiz, le propongo varias posibilidades. La primera es cesar de manera inmediata a Gemma Amor y a Vicente Iborra por habernos metido en este lío, que estaba medio resuelto con la gestión que hizo el señor Juan Ángel Ferrer con Enrique Ortiz. Luego, aplicar la misma fórmula que se propuso en el borrador que se envió en octubre al Ministerio. Hay un borrador, recordar, hay un borrador de presupuestos. Pagarlo en 2 veces. Lo ha dicho Santiago, pagarlo en 2 veces. Si le gusta a Enrique Ortiz, bien, y si no, pues que le den tila. Es decir, ya está bien de que este señor mande en Benidorm, ya está bien. De todas formas, es que tampoco esos problemas se solucionan por no hacer presupuestos. Es decir, si eso hay que pagarlo, habrá que buscar la manera de cómo pagarlo mejor, pero dentro de un presupuesto, es decir, contando con los ingresos y con los gastos ordinarios, es decir, porque estos son gastos, pero hay gastos ordinarios que también ya se salen del presupuesto. Es decir, que porque tú no hagas un presupuesto no se te perdona ningua deuda que tengas. Por eso de todas formas, creo. En esto que se está haciendo hincapié con lo del Moralet, yo recuerdo que también había por ahí otra cifra de 47 millones de euros, ¿os acordáis también? Porque eran las negociaciones, o sea, que es todo un disparate. Es un disparate porque al final ya no sabes con qué quedarte. Si con los 47, si con los 6, si con los 73.000 euros. Sí, no, que me gustaría decir, dice la ley, obliga a que este año haya la mitad de cargos de confianza.
Estamos a 20, ¿cuántos de enero? A 21. Todavía no he visto ningún decreto de que la mitad de los asesores están en la calle. Bueno, ahora lo veremos en el siguiente De reportaje. acuerdo, Se yo agarra quería- la concejala de Hacienda que puede estar eso así hasta abril. Quería decir vale, algo vale. referente a lo que habías dicho, Vale, vale. comentado tú de la concejala de Hacienda cuando pierden los papeles. Yo quería decir si el señor alcalde va a hacer lo mismo que hicieron con el alcalde de Valladolid, llevar al pleno la reprobación para que esa persona sea persona no Correcto. grata, como llevaron. El alcalde de Valladolid porque le Por faltó el mucho respeto menos a que eso. Leire Pajín. Sí, Le por faltó el mucho menos respeto y que por eso. mucho menos le reprobaron. Es cierto. Es cierto. También le dijimos aquí al alcalde hace aproximadamente un mes que se iba a llevar a pleno que no se cerrara esta tele. ¿Cómo llevó a pleno que no se cerrara Canal Nou? Hizo oídos sordos. Es decir, que tenemos un alcalde que funciona como va por sus intereses. Señores, nos marchamos, volvemos en 5 minutos y seguimos hablando. Verán ustedes el siguiente reportaje donde esa misma ley que el alcalde de Benidorm no quiere aprobar, no, él no puede aprobarla, no quiere aplicarla, porque aprobada está desde el 31 de diciembre, le rebaja su sueldo en un 33% desde ya y le obliga a prescindir de 12 asesores del Ayuntamiento de Benidorm que pagamos todos. Ahora veremos el bueno de Gossip Brut, cómo se quita a 12 personas de esas que es incapaz de quitar a nadie, porque al final, como son todo colocaciones de amiguetes, de asesores, no tiene nada, pues ahora veremos cómo lo hace. Pero, ojo, mientras no lo hace, nosotros, los benidormenses, todos los meses pagando, ¿eh? Eso lo veremos a la vuelta de publicidad.